En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan, y estamos en el capítulo 5 donde el Señor, a causa de haber sido rechazado, habla de los testimonios. El testimonio de Juan, el testimonio de Jesucristo, el testimonio de las Sagradas Escrituras, el testimonio de las obras que él hacía, que el Señor declaró que eran las obras que el Padre había designado para que él las hiciese. Y que las palabras que él hablaba no eran palabras que provenían de su corazón solamente, sino que eran palabras de Dios. Yo no hablo por mí mismo, lo que oigo, eso digo. Yo no obro por mí mismo. Todas las obras que el Padre hace, las hace el Hijo juntamente, hablando ciertamente de que Él es Dios y comparte la esencia misma divina del Padre. Así que Él está hablando de esos testimonios a la gente de su tiempo que lo había rechazado. No tanto habla al pueblo, porque el pueblo se regocijaba, glorificaba a Dios y había recibido a Cristo como profeta, de la misma manera que había recibido a Juan como profeta. Pero los dirigentes, tanto políticos como religiosos del pueblo de Israel, habían deliberadamente rechazado a Jesucristo. Y Cristo le dijo que él tenía un testimonio mayor, el testimonio del Padre que daba testimonio de él, que habló directamente, que se escuchó la voz audible de Dios sobre Jesucristo. En varias ocasiones el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. También dijo que Jesús era su Hijo amado y a Él oír, porque oír al Hijo era lo mismo que oír al Padre. Al Padre. Entonces el Señor dice, yo tengo un testimonio mayor que es el testimonio de mi Padre Celestial. Además de eso, dice el Señor, ustedes nunca han escuchado la voz audible del Señor, no saben cuál es su aspecto, pero el Señor sí, porque Él es Dios mismo y Él es la segunda persona que ha estado en eterna comunión con Él, con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. El Señor lo que está diciendo es que además del testimonio de Juan, además del testimonio del Padre, además del testimonio de sus obras portentosas, quien daba también testimonio de él era la palabra de Dios. Ya en las escrituras del Antiguo Testamento habían muchas profecías y enseñanzas respecto al Mesías. La esperanza que el pueblo de Israel tenía de la venida de su Mesías surgía de las Sagradas Escrituras. Se había enseñado a través de muchos siglos que Jesucristo, o sea, que el Mesías iba a venir. Jesucristo vino, se manifestó como el Mesías, pero la dirigencia política y la élite religiosa lo había deliberadamente rechazado. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No creyeron la palabra, no creyeron lo que las profecías
hablaban respecto al rey venidero, al rey Mesías. Cuando vino, lo rechazaron porque no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Y la recomendación de Jesús fue esta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor los remite a las Escrituras. Si están dudando de mí, de mi identidad, si no me quieren recibir como el Mesías, a lo menos ustedes deben de escudriñar las Escrituras para constatar si yo soy ciertamente el Mesías que ha sido anunciado previamente. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Si hay dudas en ustedes respecto a mi identidad, bueno, disipen esas dudas escudriñando las Escrituras. Ustedes van a ver que todo lo que las Escrituras dicen respecto a mi identidad, yo lo estoy cumpliendo. Yo soy ese Mesías. Yo soy el rey que ustedes están esperando. Escudriñen las Escrituras. No sabemos si lo hicieron o no. Había tanta incredulidad que yo pienso que fueron negligentes y no escudriñaron las Escrituras. Y pienso que algunos sí la escudriñaron, pero por causa de la incredulidad y de los prejuicios que habían en ellos y del hecho de que no quisieron recibir las amonestaciones de parte del Señor que testificaba la hipocresía religiosa de esa época, ellos deliberadamente lo rechazaron. Por eso Él dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él dijo: ustedes ya tomaron la decisión, ustedes ya decidieron no venir a mí, decidieron no creer en mí, decidieron rechazarme y deliberadamente ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Ellos ciertamente al rechazar a Cristo estaban rechazando la vida eterna y la esperanza que supuestamente ellos tenían en el Mesías. Y ahora el Mesías está presente y deliberadamente lo rechazaron. ¿Por qué? Porque las obras que hacía, las palabras que hacía, la manera de vivir impecable de Cristo, todo daba testimonio de que Él ciertamente era el Mesías prometido. En el verso 41 el Señor vuelve a afirmar que Él no recibía gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo. No recibo. Es decir, no estoy buscando la aprobación de ustedes. Ya tengo el testimonio de Juan, ya tengo el testimonio de las obras que el Padre me mandó a hacer, ya tengo el testimonio del Padre mismo y tengo el testimonio de las Sagradas Escrituras. Así que no estoy buscando la gloria de ustedes, o sea, la aprobación de ustedes. Ustedes ya decidieron no creer en mí, sino rechazarme. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, dijo el Señor, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusa, que es Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Además del testimonio de Juan, del testimonio de las Escrituras, el Señor dice, Moisés escribió de mí, Moisés dio testimonio de mí. Y no recibís el testimonio de Moisés, no han recibido el testimonio de Juan, no han recibido el testimonio de Dios, no han recibido el testimonio de las obras poderosas que yo he hecho. Y no han recibido el testimonio de las escrituras que profetizan de mí. Todo esto, todo este rechazo, todo este cúmulo de evidencias que fue desechado por los sacerdotes, escribas, fariseos y también por el concilio, todos ellos a una rechazaron al Señor, lo odiaban y procuraban buscar la ocasión para matarlo. Eso fue desde el principio. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que haya habido un odio y un rechazo de tal magnitud? Yo pienso que había dos factores, muchos otros factores, pero dos factores importantes. Uno, la incredulidad. Dos, el factor número dos es que Cristo denunció la hipocresía religiosa de todos estos hombres que estaban en eminencia y que gobernaban en el pueblo de Israel, tanto en el aspecto religioso como en el civil. El Señor los denunció delante del pueblo. Ellos no quisieron arrepentirse. Ellos no quisieron aceptar que el testimonio que Cristo daba de ellos, especialmente de su hipocresía religiosa, ellos dijeron, no lo vamos a recibir eso. Y más bien creó en ellos una reacción de rechazo y de odio, un odio que lo llevó incluso a buscar la manera de matarlo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Hay otro factor, es el diablo. Cristo habló de ese factor. Cristo habló de que el diablo estaba detrás de las actitudes de estos dirigentes religiosos y políticos. Él dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. El diablo es homicida desde el principio, haciendo el Señor una referencia a cómo Caín mató a Abel desde el principio de la humanidad. Y le dice, vosotros me queréis matar, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar. Así que tras de todo ese odio, un odio homicida que tenían en contra del Señor, está el diablo. Además de la incredulidad de ellos, además el orgullo de ellos. Heridos en su orgullo a causa de que el Señor había sacado a luz la hipocresía de ellos, es que querían matarlo. No recibieron la amonestación. Ninguno de ellos dijo, Jesús tiene razón, hemos sido hipócritas. Hemos cargado
con deberes religiosos al pueblo y nosotros ni con un dedo hemos movido esas cargas. No reaccionaron. Aunque el Señor habló directamente, no quisieron arrepentirse. Optaron por negar toda la evidencia de que Cristo era el Mesías. Llegó a un punto, amado hermano y hermana y amigo, que cuando Jesús hacía grandes milagros, prodigios, sanidades, resurrecciones, dijeron, como no podían de ninguna manera negar estos hechos históricos, palpables, evidentes, comprobables, entonces dijeron, sí, no podemos negar que resucita, no podemos negar que hace milagros portentos, milagros creativos, porque a los que les hacía falta una pierna, les crecía la pierna, o a los que eran mancos. Entonces, como no podían negar eso, entonces dijeron que el origen no era divino. El origen de esos milagros era satánico. En el nombre de Belcebú echa fuera los demonios. En el nombre de Belcebú hace los milagros. Hasta ese extremo de maldad, de pecado, de rechazo, de odio homicida habían llegado respecto a la persona de Cristo. Entonces el Señor dice en el verso 45, no penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Moisés. Se habían hecho legalistas, habían escudriñado el Pentateuco escrito por Moisés. Ellos estaban orgullosos de este profeta llamado Moisés, pero Moisés mismo, dijo Jesús, da testimonio de mí, ha dado su testimonio de mí en sus escritos. Escudriñad los escritos que eran los primeros 5 libros, el Pentateuco. Moisés es el que da testimonio de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? El Señor dice que la incredulidad que ellos tenían respecto a Moisés es equivalente a la incredulidad que tenían de las palabras de Cristo. ¿Ve usted cuánta maldad había? Pero el pueblo no reaccionó así. La gente del vulgo estaba alabando y glorificando al Señor. Si no lo mataron antes de tiempo es porque temían que el pueblo los iba a matar a ellos, los iba a apedrear. Así que la lección que podemos tomar, la moraleja, como podríamos decir, es que debemos de ser humildes, recibir el testimonio que Dios ha dado de su Hijo Jesucristo y creer en Cristo, amigo mío. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Mesías, como Dios mismo que se encarnó para salvarnos muriendo en una cruz. Eso es lo que deberíamos de hacer, arrepentirnos ante el testimonio que el Señor ha dado de que somos pecadores y que necesitamos creer en Él para ser salvos. Dios le bendiga. Lo espero mañana para continuar estos estudios del libro de Juan. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.